¿Sabías que hay un alimento que crea músculo, ayuda a adelgazar y rejuvenece? Es la quinoa, un pseudo cereal originario de los Andes, que es tan nutritivo que la NASA lo eligió para alimentar a sus astronautas durante las misiones largas. Pero hasta hace poco la quinoa no era nada popular y era difícil de conseguir. Sin embargo, ahora se ha convertido en un alimento popular, porque hemos comprendido la cantidad de beneficios que aporta a nuestra dieta. Lo mismo pasa con el capital privado. Hasta hace poco no era fácil acceder a él y al ser desconocido para muchos inversores, no se ha puesto en valor todo lo que puede ofrecer a nuestra cartera, que, como la quinoa a nuestra dieta, es mucho. Vamos a hablar sobre capital privado y para eso tenemos a Miguel Arias, que eres inversor, emprendedor, eres profesor en el IE Business School y también eres partner en Cafan, así que vamos al grano. Defínenos, por favor, qué es el capital privado. Mira, el capital privado, en oposición a lo que sería la inversión tradicional, es invertir en compañías que no están cotizadas, compañías que no son públicas, que no están en bolsa. Entonces el acceso es un poquito más difícil, hay que hacerlo generalmente a través de gestoras especializadas, se conocen mucho mejor ese activo, que tienen acceso a los emprendedores o a los empresarios que son los dueños de esas compañías o a las familias que son dueñas de las compañías. Entonces es un tipo de inversión en compañías no cotizadas con un acceso un poco más difícil. O sea que si invertimos en capital privado realmente abrimos un montón el abanico de oportunidades porque de hecho hay más empresas privadas que públicas, ¿no? Bueno, más del 90% de las compañías son compañías de capital privado, ¿no? ¿Nos podrías dar algún ejemplo? Fíjate, pues mira, para pensar un poco en compañías de base más tecnológica, que todos habremos oído hablar de ellas, puede ser pues, un Wallapop o un Playtomic, ¿no? Que están muy en boga hoy en día, o compañías un poco más tradicionales, pero de gran crecimiento, como puede ser, no sé, Pastas Gallo, Ducati o PorAventura. La verdad que son empresas que usamos en el día a día y las que todos somos usuarios. O sea que realmente con la inversión en capital privado inviertes en la economía real, ¿no? Sí, es un punto más tangible, ¿no? Yo creo que te evitas un poco la volatilidad del mercado, que pase algo a nivel internacional y que haya un cambio de lo que puede pasar en bolsa. Aquí piensas más a largo plazo y en cómo va esa compañía concreta, cómo le va a Pastas Gallo en sus ingresos y en su rentabilidad futura. Y por ponerlo un poco en perspectiva, nosotros normalmente cuando configuras una cartera lo más común es tener renta fija, renta variable que pertenecen a las inversiones tradicionales. Entonces, ¿qué diferencias habría entre la inversión en capital privado y la inversión más tradicional? Mira, yo creo que la primera la comentábamos antes, es el plazo, ¿no? Si inviertes a corto plazo o inviertes a medio y largo plazo, porque va muy atado con la liquidez. En una inversión tradicional, pues tienes una liquidez mayor porque inviertes en un mercado abierto. ¿Puedes aclarar qué es el término de liquidez? Sí, liquidez es poder acceder de vuelta al dinero que has invertido en una compañía, ¿no? Entonces, si inviertes en bolsa, pues puedes a lo mejor venderlo al día siguiente. También tienes un problema en que igual el timing del mercado te puede afectar. Baja de pronto mucho un día y puedes tener menos rentabilidad muy concreta, ¿no? En una inversión de capital privado inviertes más a largo plazo. Tienes menos acceso a poder vender tu participación, porque depende de cómo vaya la compañía, si la compañía se vende o si la compañía pues recibe otra inversión de un tercero, con lo cual tienes que pensar en un horizonte temporal más largo de unos 6 a 10 años. Y luego, por comentarte alguna diferencia más, esa sería la liquidez y el horizonte temporal. Otra sería la volatilidad, ¿no? Una inversión en una inversión tradicional, pues te puedes tener una mayor volatilidad del mercado, que la bolsa sube o baja de un día para otro. En cambio, en inversión en capital privado es menos volátil, depende más de ese activo subyacente e inviertes más en cómo una tendencia futuro de la tecnología puede cambiar en 10 años o cómo una tendencia del mercado puede cambiar a 10 años, con lo cual eres menos dependiente con tu ahorro de lo que te pasa en el día a día y piensas más en esa rentabilidad a largo plazo. O sea, estas características que mencionas me hacen pensar que la inversión en capital privado es una herramienta muy potente para ahorrar a largo plazo, porque te quitas el estrés de los vaivenes diarios del mercado, tienes muy claro tu horizonte temporal y te ciñes a tu plan financiero, ¿no? Eso es, yo creo que es una buena alternativa para una parte de tu ahorro, pensando siempre en que no tengas que recuperarlo en muy poco tiempo, inmediatamente, y que vayas a pensar en cómo lo pongo en un lugar donde dentro de 5, 10, 15 años me va a dar una gran rentabilidad. Con la inversión tradicional hemos mencionado ejemplos como la renta fija o la renta variable. ¿Nos das algunos ejemplos de tipos de inversión en capital privado? Totalmente. Bueno, y yo soy socio de una compañía de Venture Capital, así que empiezo por el Venture Capital. Perfecto. Si quieres, ¿no? O sea, en el Venture Capital, que es una de esas opciones que hay, es un modo de inversión en el que gestoras invierten en compañías de base tecnológica, sobre todo, compañías en las que la tecnología es un factor diferencial que esperas que pueda
pues cambiar muchísimo un mercado concreto, ¿no? Con lo cual escalan muy rápido en muy poco tiempo con un crecimiento explosivo y también con un perfil de riesgo mayor, ¿no? Mayor crecimiento en menor tiempo suele ir asociado a un mayor riesgo. Pero también tienes otro tipo de opciones, por ejemplo el private equity, en el cual inviertes en compañías a lo mejor más tradicionales o en sectores que están en un momento de un punto de inflexión, en el que van a cambiar, alguna condición del mercado ha cambiado y hay una oportunidad pues, para consolidar varias compañías en una, para hacer un cambio en el tipo de gestión, ¿no? Y en ese caso pues dependes un poco menos de esa explosión tecnológica y puede ser un crecimiento pues, un poco más pausado, te diría, ¿no? O también puedes invertir en fondos de impacto, por ejemplo, o en compañías de impacto que tengan algún tipo de impacto futuro en el medio ambiente o en efectos sociales. Bueno, entonces sabemos la definición, sabemos un poco sus diferencias con la inversión tradicional, hemos hablado también de ejemplos, pero ¿cómo podemos acceder a ella? Porque muchas veces lo que frenan a los inversores son los límites de inversión. ¿Qué límites tenemos a la hora de invertir en capital privado? Fíjate, antes había una limitación tradicional que era ser inversor profesional y un límite de 100.000 euros como inversión mínima para poder entrar en ese tipo de activo. Desde el año pasado, con la ley Crea y Crece que se aprobó, ese límite ha cambiado, ¿no? Y ahora se puede invertir con una inversión mínima de 10.000 euros con un patrimonio menor de 500.000 euros, siempre y cuando esos 10.000 euros sean menos del 10% del total de tu patrimonio, por supuesto, ¿no? Así que bueno, hay una gran apertura y una liberalización o democratización del acceso a las inversiones que antes no eran accesibles. Totalmente, se han abierto las puertas del capital privado. Y la última pregunta que nos queda por hacernos ya es ¿cómo sabemos si somos un inversor de capital privado? ¿Qué nos tenemos que preguntar antes de invertir? Yo, como con toda inversión, ¿no? Es importante plantearse qué haces y por qué lo haces, ¿no? Y la primera gran punto es el plazo. ¿Quieres invertir a corto plazo o puedes invertir a medio y largo plazo? Si puedes invertir a medio y largo plazo porque no tienes que recuperar el dinero que inviertes inmediatamente, entonces es interesante que puedas pensar poner parte de tu ahorro en capital privado. La segunda, como decíamos, es liquidez. ¿Qué liquidez tienes? ¿Qué liquidez necesitas en los próximos años? Y entender que la parte que pongas en capital privado tiene liquidez limitada durante unos años, con lo cual muy importante. El siguiente es cuál es tu exposición a la volatilidad del mercado, cuánto quieres depender de lo que pasa en el día a día de los mercados de capitales o quieres invertir más en tendencias de futuro, ¿no? La otra. Y el último punto, le diría, va ligado a tu aversión al riesgo, ¿no? Y yo creo que es importante que diversifiques las inversiones. Una parte en renta fija, una parte en renta variable, pero luego una parte en capital privado, que sabemos que es un gran sitio donde puedes poner inversiones a largo plazo, y ahí también diversificar dentro del capital privado, pues una parte, como decíamos, en private equity, una parte en venture capital, otra parte en inversiones de impacto. Hay que diversificar en estadio, en qué tipo de gestoras e incluso en geografías en las que inviertes. Pues muchas gracias, Miguel. Yo creo que nos ha quedado súper claro lo que es la inversión en capital privado. Encantado.